Buenas tardes nuevamente, bienvenidos nuevamente acá al curso, al segundo curso de gestión de jefe de cirugía. Quiero agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes como asistentes de parte del Comité Colegio y de la Asociación Argentina de Cirugía. Eh, sí, les recuerdo la modalidad de presencialidad del curso, que es un 80%. El otro día hubo alguien que preguntaba, que es un eh, asistente extranjero, qué pasaba si él no asistía al curso, a la última clase en el Congreso. No va a haber ningún problema los que no puedan asistir. Igual, si cumplen el 80% en la modalidad virtual, se le va a dar el certificado. Así que, bueno, hoy vamos a cambiar un poquito la modalidad de la charla. Está con nosotros el doctor Daniel Pirchi, que va a dar su conferencia. Él es jefe de cirugía del servicio de Hospital Británico de Buenos Aires, es profesor titular de cirugía de Facultad de Medicina de la UCA, también es exsecretario general de la Asociación Argentina de Cirugía y tiene un posgrado en gestión médica en ISALU y de la Universidad Austral. Él nos va a tocar el tema de gestión e indicadores de la calidad. Así que bueno, quiero agradecer a Daniel, bienvenido, gracias por tu colaboración. La modalidad que vamos a hacer hoy es, Daniel va a hablar aproximadamente 15 minutos, vamos a respetar igual los tiempos de lo que dura el curso, 15 minutos, vamos a hacer participar también al auditorio él con algunas preguntas y después va a seguir la charla y terminarla. Así que bueno, Daniel, bienvenido, gracias, y bueno, te escuchamos. Bárbaro. Bueno, muchas gracias Ezequiel y a todo el grupo coordinador. Gracias por la invitación. Y bueno, la idea es en esta charla poder justamente contarles un poquito acerca de lo que serían estos indicadores cuando hablamos de la gestión dentro de esto de la calidad, ¿no? Eh, Comparto, Sandra, la presentación, ¿no? Sí, Ahí está. doctor, puede compartir. Perfecto, buenísimo. Bien, entonces, como les decía, la idea es, eh, como hay unos cuantos números que vamos a ver en esta charla, que podamos ir charlando en el medio acerca de las experiencias de ustedes también y hacerlo dinámico. La idea con esta charla es tener dos aclaraciones primero. Una primera que es esto que vamos a ir construyendo esta charla desde, como si fuera un árbol, ¿no? Desde la raíz hasta cada una de las ramitas de lo que son estos indicadores de gestión. Y vamos a comenzar entonces con esta raíz que sería la calidad, ¿no? Y la calidad, esto ya lo han visto ustedes en charlas previas, donde se ha hablado muy a conciencia de qué implica la calidad. Sabemos que en toda definición de calidad aplicada a los servicios de salud, siempre estamos hablando de algo muy global, que es la probabilidad de conseguir resultados óptimos y que para esos resultados óptimos, lo que han visto en las clases anteriores es justamente que hay que ingresar en esto que es la gestión basada en procesos. Y entender que esto es una actividad cíclica, esto no es algo que se hace o se mide una sola vez, sino que en este modelo de Deming que uno tiene que planificar, hacer, chequear, lo que sería medir, y luego actuar, implica una cultura de medición, ¿no? Esa cultura que incluso con el efecto Hawthorne que decía que no solo está bueno tener los datos medidos para poder actuar, sino que por el solo hecho de medir ya estaremos seguramente mejorando el proceso. Y aquí viene lo que viene esta charla. Esta charla es esa medición a través de estos indicadores. Tratemos de hacerlo lo más práctico posible en por qué lo hago, cómo lo hago, quién lo hace y cómo y dónde lo uso. Y entonces cuando llevemos estos indicadores a la gestión, vamos a ir viendo que hay varias áreas de medición donde podemos ir sacando indicadores y la aclaración acá es, obviamente, la cantidad de áreas que uno puede medir son infinitas y entonces entendamos que en estos 45 minutitos lo que vamos a enfocarnos es lo más importante para un jefe de servicio de cirugía general y ahí
entender que esto luego lo vamos a volcar en un informe. Es un informe que vamos a tener cómo está funcionando nuestro servicio y también debería ser un informe que refleje el funcionamiento individual de cada staff. Y con todo eso les voy a mostrar la experiencia nuestra de cómo esto lo volcamos a lo que se llama el tablero de comando, y ese tablero de comando justamente es el que nos permite tener una visión rápida de cómo van dando todo. Ahí me gustaría tener las experiencias de ustedes y justamente contarles cómo hemos ido nosotros encontrando en el Hospital Británico nuestras propias soluciones. Y ahí viene la segunda aclaración. La segunda aclaración, que hay una diferencia entre lo que sería lo perfecto, ¿no? Y obviamente en todas las cosas todo es perfectible, pero si uno buscaría darles una clase de lo perfecto en indicadores, sería un enfoque. El otro enfoque, en cambio, es tratar de dárselos lo más fácil, pero no solamente en lo fácil por facilismo, sino que sea también una forma de medir que sea práctica, efectiva, segura y optimizable, y si bien quedaría mal en este curso si me dejase Ezequiel, también barata, ¿no? Estamos buscando métodos de medición que sean fáciles, que sean efectivos, prácticos y que también no impliquen un gran costo para el que está empezando a medir. Entonces ahí la primera pregunta va a ser, si tengo que ir a buscar datos, ¿tenemos o no tenemos historia clínica electrónica en el centro donde nos movamos? Y esto es un punto importante porque, perdón por lo autorreferencial, les voy a contar un poquito en esto cómo fuimos variando nosotros en nuestra historia en el Hospital Británico desde hace 25 años, cuando creé nuestros primeros tableros de indicadores, hasta luego de la llegada de la historia clínica electrónica, cómo nos ha ido modificando esto. La historia clínica, vamos a ver, permite tener datos mucho más fáciles, pero hay otros que todavía sigue requiriendo del manejo de una tabla, de un registro propio del servicio. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo lo vamos a registrar? Y aquí tenemos esta escalerita, ¿no? Que va desde lo más barato y fácil, que sería una tabla de Google, podemos pasar por tablas Excel, podemos ya ir complejizando a estas mismas tablas, pero que tienen máscaras que hacen mucho más práctica y segura la carga de datos, como los tableros Excel, Access, RedCap usan muchos hospitales actualmente para cargar, algo que es parecido a un Access. Y finalmente podemos llegar a los sistemas cerrados. Sistemas cerrados serían todas estas historias clínicas electrónicas que nos permiten dar datos directos, pero recuerden, la charla esta está enfocada a lo práctico, efectivo, seguro, optimizable, así que vamos a charlar de cómo sería cargar estos datos en una tabla común de Excel o Google y de esto saber que podemos ir escalando hacia sistemas mejores, pero con el mismo concepto base. Si vamos a lo súper perfecto, que serían los sistemas cerrados, entendamos que hay muchos sistemas de historia clínica electrónica. El nuestro en el hospital es el SAP, pero sea el que sea, el concepto que les tiene que quedar es que requieren interacción con el equipo de sistemas. Por más bueno que sea el sistema de historia clínica electrónica, no les va a dar el indicador directo, van a tener que ustedes interactuar a buscar qué es lo que están buscando. ¿Y por qué? Porque estos sistemas cerrados son muy buenos para medir volumen, casuística, tienen algunos problemas cuando ya tienen que medir técnicas quirúrgicas, diagnósticos, ahora lo vamos a ver en detalle qué problemas tenemos ahí, y son bastante problemáticos cuando tenemos que cargar complicaciones quirúrgicas. Esto entonces implica que no es que por tener historia clínica lo tenemos todo servido, tenemos que ir, por más que tengamos la historia clínica electrónica, ir coexistiendo con el equipo de sistemas. Y entonces pasemos directo, ¿cómo registramos esos datos? Y aquí entender el concepto macro, que el simple acopio de datos no es lo mismo que un indicador. Datos son una cosa, indicadores es justamente el cruce de estos datos, que ahora vamos a ver cómo los construimos, porque definir indicación serían estadísticas que nos facilitan estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas. O sea que aquí estamos hablando de una funcionalidad
de esta actividad cíclica que veíamos al principio, qué problemas tenemos, a dónde quiero ir, y hay que preguntarnos el por qué quiero medir esto. Esto nos va a llevar a la formulación correcta, y de ahí recién preguntarnos cómo voy a acceder a ese indicador. Y ese indicador puede tener ventajas y desventajas. Un buen indicador puede tener toda esta lista de requisitos de calidad, que sea válido, es decir, que mida lo que realmente queremos evaluar. Si estoy buscando medir complejidad de cirugías, un indicador de tiempo operatorio puede moverse similar al de complejidad, pero no es lo mismo. Confiabilidad, por el otro lado, significa que sean estos resultados consistentes y estables. ¿Y a qué se refiere consistente? A que diferentes momentos y lugares podamos seguir midiendo los mismos atributos. Específico, esto es lo mismo que en medicina, que no se afecte por otras variables, así como sensible, es que el cambio en esa variable se modifique en este indicador. Inclusivo, esto no tiene nada que ver con género, ¿sí? Esto significa que por sí solo todo el atributo se pueda medir. Por ejemplo, si estoy buscando medir calidad de atención, la mortalidad operatoria es uno de estos indicadores de calidad, pero no es el único, o sea que no es absolutamente inclusivo de la calidad. Oportuno significa que se pueda medir en el momento que me importa. Por ejemplo, si quisiera comprar un robot y queremos preguntarnos qué costo de débitos voy a tener de los financiadores cuando use el robot, si lo tengo recién después de usarlo, eso ya no va a ser un indicador oportuno, me va a estar llegando tarde después que lo compramos. El costo, aquí entendamos costo por todos los recursos que se usaron, no solo los económicos, sino el tiempo y el esfuerzo. Y por último, la sencillez. Y la sencillez implica que cuanto más simple sea el indicador, más fácil que todos los que estamos midiendo entendamos lo mismo y hablemos el mismo idioma. Entonces, así es como se debería formular correctamente un indicador. Debería tener todos estos elementos que ven en la pantalla. Vamos a tratar de ir directo de estos elementos a un ejemplo, que a veces es mucho más fácil que decirlos directo. Por ejemplo, si quisiéramos medir demora de cirugías en una guardia, este sería el por qué, ¿no? ¿Por qué quiero medir esto? Y vamos a pasar al cómo. Entonces, obviamente, una forma o un indicador para medir aquí sería el indicador tiempo desde la consulta de guardia hasta el inicio de la cirugía. Ese sería un indicador de tiempo. Pero podemos tener otros indicadores que son sensibles, ¿sí? Quizás no tan específicos. Por ejemplo, porcentaje de apendicitis con perforación. Si nosotros decimos, listo, ese indicador me va a poder medir demora en cirugías de guardia, cuando voy a construir ese indicador, debería formularlo con este gráfico que ustedes ven en pantalla. Un indicador debería estar construido así. Veámoslo en detalle. Debería tener el nombre, una definición completa, específica de qué estoy midiendo, por ejemplo, proporción de pacientes que ingresan al hospital con diagnóstico de apendicitis, que presenta una condición en la que las paredes del apéndice han desarrollado un orificio en todo su espesor. Esto es algo muy específico en su definición. Justificarlo, en este caso, que es una afección urgente y que por lo tanto medir perforación me implica medir oportunidad de atención. La fórmula tiene que estar explícitamente escrita, qué va en el numerador, qué va en el denominador, formulada como ahí la ven, qué unidad de medida uso, de dónde la voy a sacar, que sería la fuente, de dónde y en qué momento de la evolución de ese paciente, cada cuánto lo voy a medir, y finalmente, y algo muy importante, contra qué lo voy a comparar. Esto vamos a ver, es un dato clave de contra qué voy a comparar, tenerlo pensado antes de ir a medir. Pero sí, ya sé, yo les prometí que esto iba a ser fácil y les acabo de poner una enormidad de formulación de solo un indicador. Tranquilos, igual,
Ahora les voy a dar algunos indicadores ya más masticados para charlar en la gestión de un servicio de cirugía, pero recuerden el concepto. El concepto es que esto es algo cíclico, que pueden ir cambiando los objetivos con el tiempo, es algo institucional, no solo del servicio, sino del hospital, que debe tener metas, no es solamente medir porque se los digo yo o se los dice la Asociación Argentina de Cirugía, y debe ser sencillo, y para ser sencillo debe estar escrito en un lenguaje que todos los que van a medir lo entiendan. Entonces, construido así, la pregunta que tenemos es, bueno, ¿cuáles datos? ¿No? ¿Cuáles datos vamos a ir a medir en un servicio de cirugía? Y los indicadores se pueden dividir en indicadores de estructura, son aquellos que miden toda la estructura con la cual contamos, llámese recursos humanos, cuántos cirujanos, cuántos de guardia, edilicios, cuántos quirófanos, cuántos consultorios, tecnológicos, cuántas torres de laparoscopía, cuántas computadoras. Los indicadores pueden ser de proceso, y para proceso esto implica armar un flujo desde que el paciente entra al hospital hasta que el paciente sale. Estos son los más difíciles de organizar porque implica mucha interacción con todo el hospital midiendo por qué elementos va pasando el paciente, y estos indicadores van a medir si estos pasos se han cumplido, en qué tiempo. Estos son indicadores de proceso, y obviamente los indicadores, los más estándares, lo que ustedes están queriendo escuchar ahora, que son los de resultado. ¿Qué indicadores tengo como jefe de servicio de cirugía? Y aquí tenemos que entender los que son de casuística básica, que son todos los que miden cantidades. Y estos son, por ejemplo, cantidades de consultas, de urgencia, de cirugías, de laparoscopías, de cirugía mayor ambulatoria, cancelaciones de cirugía, días de internación o de UTI. Estos son indicadores que son los que justamente una historia clínica electrónica se los puede dar servido. Pero ahora vamos a ver que por más que no tengan la historia clínica electrónica, esto se puede también registrar y bastante fácil en un servicio. Pero tenemos también dentro de los indicadores de resultado otros que miden más calidad. Y esto lo podemos llamar como indicadores asistenciales, y hay unos cuantos. Nos podemos concentrar en estos 6 dentro de los que pide la Asociación Argentina de Cirugía cuando vamos a acreditar un servicio, y que son mortalidad operatoria, morbilidad operatoria, complicaciones intraoperatorias, reoperaciones, reinternaciones e infección de sitio quirúrgico. Uno podría decir, con estos 6 yo puedo tener bastante claro un mapa de cómo viene la calidad de mi servicio, y obviamente ustedes se estarán preguntando, pero solo 6 tendré que medir para medir un servicio. Pues no, fíjense que si a estos 6 yo los multiplico por la cantidad, los porcentajes que me da de todo el servicio, solo de las cirugías programadas, solo de las cirugías de urgencia, y si luego también los multiplico dividiéndolos por cuántos sectores tengo, por cada staff, por residentes, por complejidad de cirugías, que es un dato importante que vamos a ver ahora, y por periodos, semana, por mes, por año, así solo estos 6 indicadores ya se me han convertido en más de 100, que tengo que medir semanalmente. Entonces, obviamente, aquí hay un concepto clave. Tampoco es cuestión de medir hasta el infinito todo, pero esto que ven en pantalla, les diría, es la clave de la medición de calidad de un servicio de cirugía desde el punto de vista asistencial. Ahora igual vamos a ir viendo otros parámetros, ¿no? Y entonces, definido así los indicadores, ¿cómo voy a ingresar los datos? Si nos basamos en esto fácil que hablamos, una tablita Google o Excel, así debería lucir mi tabla en el mínimo que debería registrar para poder dar con esos indicadores, ¿sí? Y ahí lo que podemos hacer, mientras tanto, yo les voy contando esto, me gustaría ver qué opinan en el chat, a ver cuántos de ustedes están usando tablas tipo Excel, Google, quiénes están usando sistemas ya tipo Access o RedCap, quiénes están usando sistemas cerrados. Pongan en el chat entonces tipo de
tabla que estén usando. Si no están usando ninguna, pongan inicio. Pongan también ahí, luego de ingresados estos datos, cómo los van tabulando, si por ejemplo, qué tipo de medición de complicaciones están usando, mientras les voy contando, por ejemplo, esta tablita básica que debería tener. La tabla básica debería comenzar siempre por la fecha de cirugía. Nosotros cirujanos, el paciente a través de su cirugía, y esa cirugía luego debe seguirse de un método de filiación: apellido, nombre, fecha de nacimiento, pueden agregar DNI y teléfono, edad, la edad a la cual uno le agrega el score de ASA, ¿sí? El ASA que nos permite ver justamente el riesgo de ese paciente. Podemos sumar peso. Si le vamos sumando altura, podemos ir entonces ya haciendo que esa tabla Excel me calcule directamente el índice de masa corporal. Y aquí chocamos con el primer problema, que es el problema de cómo pongo el diagnóstico. Hoy existen bases que permiten tabular los diagnósticos. El viejo ICD-9, ICD-10, el CPT. Hay varias formas de cargar que obviamente la historia clínica electrónica lo hacen de rutina, pero obviamente no nos compliquemos con esto. Ustedes pueden tabular cuáles son sus cirugías más frecuentes y poner en este rubro problemas biliares, problemas de pared, y del mismo modo intentar también tabular las cirugías. Esas cirugías tienen que estar tabuladas para poder ir a datos más específicos y luego subdividirlas en urgencia y programada, en complejidad. Una forma estándar de dividir complejidad sería menor, mediana y mayor, pero como sabemos que esto tiene que ser muy específico para no tener errores de registro, una forma útil de hacerlo es usando el mismo nomenclador de la Asociación Argentina de Cirugía, que se lo pueden bajar de la web, que mide todas las operaciones del 1 al 10 en niveles, y de este modo pueden tener niveles del 1 al 3 que me habla de complejidad menor, de 4 a 6 en complejidad mediana, de 7 a 8 en complejidad mayor y 9 o 10 llamados como gran cirugía. Y así desembocamos entonces en otros datos que como jefe me podrían ser útiles medir: quién lo ha operado, el nombre del cirujano, qué sector dentro de mi servicio corresponde, los tiempos que se han tardado para esa operación, medidas en minuto. Nunca usen horas acá, no está bien poner 1,3 horas. Siempre uno tiene que consensuar qué va a estar midiendo en tiempo, si esto es de piel a piel o si esto es desde que entra al quirófano y sale de quirófano. Una vez establecido esto, no cambiar las reglas de juego, si es laparoscópica o no. Y finalmente vamos a llegar a los pasos ya, a los datos posoperatorios, como el tiempo de internación en días y las complicaciones, ¿no? Y aquí me voy a detener mientras miro un poco a ver qué han ido contestando, y de paso pueden ir poniéndole el chat también. ¿Qué sistema de tabulación de complicaciones usan? ¿Usan el Clavien o usan otro? A ver, acá estoy viendo todas las respuestas. Tengo Excel cerrado. Bueno, bienvenido, Jorge Hilardo, sos de los que están en lo perfecto. Excel, sistema cerrado, tengo dos ahí. Excel me dice otro. Bueno, el Excel viene ganando. Uy, con Clavien lindo, me dice Sergio Trevisan. Perfecto. Excel, bueno, acá Federico Cardinale nos dice justamente datos filiatorios, comorbilidades, diagnóstico, ingreso-egreso, equipo, y ahí me puso complicaciones, reoperación, reinternación. Fíjate que ahí estás midiendo lo más importante que tengo que medir al momento de medir calidad, y acá me están diciendo Hernán y María Alejandra Clavien, ¿no? Bien, veo que ninguno me puso inicio, significa que todos estamos hablando el mismo idioma, todos estamos manejando una tabla. Esa tabla, entonces, llegado el momento de tabular complicaciones, entiendan que hoy ya hay una mini controversia. Si Clavien, que es lo estándar, como nos medimos contra todo el mundo, hoy coexiste con otra que ha aparecido, que es el
Complications, acá, Comprehensive Complication Index, que es lo que va haciendo es una sumatoria de todas las complicaciones por las cuales va pasando ese paciente. Cuando usan Clavien, ustedes están usando solamente la complicación más importante que tuvo, ¿no? Si fue una reoperación y están en 3, por ejemplo, mientras que el CCI les va a sumar a esa reoperación o operación, le va a sumar todas las complicaciones menores con esa fórmula que está ahí, que es esa sumatoria. Tranquilos, esa fórmula no la tienen que saber. Esto se lo pueden bajar con calculadoras que están gratis en internet. Googlean CCI Calculator y les da esta calculadora donde ustedes van cargando cada uno de los Clavien 1 que tuvo, por ejemplo, ese mismo paciente, cuántos Clavien 2, cuántos 3, y les va a ir dando un índice que nos permite ver cosas diferentes al Clavien, sobre todo cuando viene con muchas complicaciones, que todos hemos tenido pacientes así, y ahí vemos que no es lo mismo una reoperación que tener 3 reoperaciones, estar en terapia y demás. Entonces, así estaría, digamos, armado la tabla básica que uno debería tener. Uno puede, como ven en esta penúltima columna, puede tabular qué complicaciones específicas yo querría medir, por ejemplo, infección de sitio quirúrgico, infección asociada a catéter, el tromboembolismo de pulmón, infección, el infarto de miocardio, neumonía, dehiscencia o sangrado, pero, y esto lo hemos aprendido nosotros a la fuerza, siempre dejamos una columna con texto abierto. Esto que es lo que no hay que hacer con ninguna tabla, que es dejar texto abierto, todo lo demás tiene que estar tabulado. Yo acá siempre dejo que nuestros residentes nos dejen en una columnita todo lo que ellos vivieron. Y les sale la licencia poética y escriben, sí, estuvo difícil, se complicó acá, se complicó allá. Y esto queda en esa columnita. Y muchas veces cuando estamos en duda de por qué esto era un 3A, un 3B, sin tener que ir a buscarlo en la historia clínica, esa columnita a veces nos soluciona bastantes problemas, ¿no? Una vez cargado esto, que es la carga, les diría, lo menor, lo mínimo que deberían tener para medir calidad, la pregunta que nos vamos a hacer es ¿quién y cuándo debería ingresar estos datos? Y ahí obviamente la respuesta obligada del quién siempre es el pobre residente el que le estamos terminando cargando con estos problemas, pero acá lo que hay que entender es que uno puede también ahí dividir la carga. Nosotros les cuento en nuestro hospital lo que hemos hecho es carga el dato el residente que opera, o sea que si hay una gastrectomía que operó un R4, es ese R4 el que tiene que ir a cargar ese dato y no el pobre R1 cansado. ¿En qué momento? En el momento de la cirugía. Es el momento donde uno se va a acordar de todos los datos que ocurren de entrada, intraoperatorio sobre todo, y luego al alta ese mismo residente sería quien debería hacer el cierre de esto, el cierre de qué pasó, cuántos días estuvo y qué complicaciones tuvo. Obviamente hablando entonces de esa carga mínima, la pregunta que todos ustedes tendrán, los que han puesto Excel acá, es, bueno, ¿y qué pasa cuando queremos empezar a cargar más datos? Yo, si sabrán, hago esófago gastro, y si yo creo que quiero ver cómo le está yendo a mis fundoplicaturas, puedo querer tener una columna que diga, a ver cuánto tenía de Barrett, cuánto tenía de medición de esfínter inferior, cuánto tenía de la clasificación de Los Ángeles de esofagitis, cuánto medía el índice de Demister de la pHimetría. Y obviamente yo puedo seguir cargando columnas, 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 y si todas esas columnas las hago solamente para un Nissen, imagínense cuando vengan todos los subespecialistas del servicio queriendo cargar lo mismo. Aquí el consenso que tienen todos los que tienen bases de datos en carga Excel es déjenlo fácil. Cuando empiezan a complicar la tabla, se empieza a complicar el que se llene adecuadamente y se pueden generar problemas. Obviamente, ¿qué hay que hacer con ese subespecialista? Pues bien, ese subespecialista debería registrarlo él
o tener el residente que esté haciendo el trabajo científico de ese tema, fundoplicatura, encargado de llenarla, pero no dejar la tabla llevada hasta el infinito en todas las variables que uno puede tener en un servicio de cirugía. Dejarlo fácil. Y siguiendo con el tema residente, obviamente ese residente, hoy todo residente que se precie de moderno y tecnológico, tiene al alcance de su mano el teléfono, y la pregunta que va a tener es, ¿y por qué esto no lo puedo cargar tomando mate desde mi cuartito abajo y no acá, en un quirófano? Entonces, obviamente hoy la interconectividad nos permite llegar hasta una red mucho más rápido y no estando en ese momento simultáneamente ahí. Pero aquí lo que hay que entender es que esta ventaja lucha contra esta desventaja. Y tenemos que proteger la confidencialidad de nuestros pacientes, tenemos que ver con su habeas data, y esto implica que uno, si bien podría usar un drive o una base de datos compartida, esa base de datos debería estar protegida, de preferencia institucionalizada, pero debería estar, por ejemplo, en nuestro caso, llevando todo el dato a una computadora que esté fuera de red y que esté protegida al alcance de cualquier hacker. Esto permite justamente esta protección de datos que deben tener ustedes en cabeza cuando han decidido el tema interconectividad. Y les dejo este tema, si quieren, para charlarlo al finalizar de la charla, qué alternativas tenemos con esa interconectividad. Pero bueno, ahí hemos cargado los indicadores, los datos. Y ahora los vamos a transformar en indicadores. ¿Y cómo se transforma esto? Siguiendo a Norton y Kaplan, uno va pasando por 4 etapas en esta construcción. Primero tengo que haber formulado mi objetivo, como vimos al principio, luego ver qué proceso y dónde está esa información que estoy midiendo, voy a asignar el indicador y luego voy a tener que definir a qué apunto con ese indicador, cuál es mi meta, cuál es el umbral en el cual me voy a empezar a preocupar si ese dato está muy bueno o muy malo lo que me está dando. Y en esto, esa construcción del límite de control del indicador, tenemos que entender que si estamos en una distribución gaussiana normal, tendríamos que entender que la mayoría de los pacientes, desde la media, que es lo que ven acá, se van un desvío estándar para un lado y un desvío estándar para el otro, van a agrupar a un 68% de todos mis pacientes. Si voy 2 desvíos estándar, ya estarían el 95% de ellos. Entonces, sabiendo esto, yo podría armar el siguiente gráfico del dato que he recogido. Cuanto más cerca de la media esté, más estaría en esta parte verde del gráfico. Cuanto más me acerque a un desvío estándar, me estaría saliendo de la zona verde, entraría en un semáforo amarillo y obviamente en 2 desvíos estándares en este caso estaría dentro de esto que sería el límite de control superior en un semáforo rojo. Y esto es lo que justamente hay que entender, que no siempre ambos límites de control implican un problema. Si estoy midiendo mortalidad, cuanto más para arriba me vaya en este límite de control superior, más me voy a estar metiendo en el problema, pero obviamente estos 2 desvíos estándar para abajo, más que un problema, serían una meta, sería el objetivo al cual quiero llegar. Y en esta evolución en meses que ven en este gráfico, yo puedo ir construyendo este gráfico de tendencias y con esto poder alertarme no solo cuando un indicador me apareció en la área roja, sino también un gráfico que lentamente me esté aumentando, por más que no esté atravesando el límite de control. Esto es algo que es lo que voy a tener que estar midiendo en ese tablero de comando, tablero de control de jefe de servicio. Pero recuerden, no toda distribución es normal, es gaussiana. Eso nos obliga como jefes a buscar benchmarks o parámetros internacionales y consensuar metas de qué es un problema y qué es un objetivo a lograr. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy midiendo mortalidad, uno diría, bueno, el número más fácil de medir es la mortalidad global de mi servicio. Pero aquí lo que hay que entender
que en mortalidad global es donde menos benchmarks me puedo encontrar a nivel internacional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo medir la mortalidad en un hospital como el mío, en el británico, que en un hospital periférico, que en un hospital que haga solo cirugía mayor ambulatoria o un hospital que haga solo trauma. Imagínense que no puedo estar comparando un 1% de mortalidad con un 3% y por ahí el que tenía 3 estaba bien, ¿sí? Entonces, mortalidad global es algo que obliga a que ustedes se sienten a consensuar metas. Va a depender mucho de qué tipo de cirugía se está haciendo en su servicio. Pero hay otras prácticas, como una esofaguectomía, por ejemplo, que estas sí nos permiten medir benchmarks internacionales. Y yo podría, por ejemplo, atenerme a cuáles son los mejores benchmarks en esta esofaguectomía mini-invasiva. En nuestro servicio, por ejemplo, nos pusimos la meta que teníamos que estar siempre por debajo del 4%. Y esto es similar a los mejores centros mundiales. Esto es algo fácil de comparar porque es algo muy específico de alta mortalidad y de alto impacto con el volumen operado. Lo mismo ocurriría con una DPC, por ejemplo. Ahora, fíjense qué pasa si quiero medir mortalidad en prácticas que tienen poca mortalidad, la colecistectomía y la hernioplastia. Aquí estar midiendo un indicador de mortalidad en forma semanal no tendría ningún sentido y ahí es donde voy a tener que buscar otros indicadores que me reflejen cómo es la calidad de ese tipo de intervenciones. Por ejemplo, lesiones quirúrgicas de vía biliar en el caso de colecistectomías o recidivas en el caso de hernioplastia, y esto les trae el concepto de profundidad del indicador. Yo puedo tener un indicador mortalidad, pero probablemente tenga que empezar a cruzar otras variables para poder acceder a este dato de calidad. Esto va a depender mucho de qué es lo que se haga más frecuentemente en su servicio. Con esto armado así, uno puede generar entonces su propio tablero de comando. Esto también Kaplan y Meyer lo definieron como el Balance Scorecard o cuadro de mando integral. Uno puede definir qué indicadores los debería tener yo en mi pantalla y que debería estar controlando en forma semanal a ver que no se me escape ninguno de ese gráfico de tendencias. Yo les voy a mostrar ahora a ustedes cuál es mi tablero y me gustaría saber de ustedes qué otra cosa consideran importante, que ustedes crean que tiene que estar en el tablero de comando de ustedes. Esto que ven acá es el tablero nuestro, ¿sí? Esto es solamente el tablero asistencial, ¿ok? Vamos a ver que hay otros tableros. Y acá nosotros vamos midiendo, por ejemplo, no solo volumen, las complicaciones, fíjense, las medimos en Clavien, pero cuando presentamos el paciente individual, Juan Pérez complicado, ponemos siempre el Clavien y el CCI. Así es como presentamos nosotros porque nos permite tener una idea, sobre todo cuando el paciente viene con varias complicaciones. Vemos morbilidad total, mortalidad total en ese mes. Vemos cómo fue ese gráfico de tendencia de la morbilidad, de las infecciones de sitio, de las reintervenciones. Y finalmente, morbilidades específicas que nos interesa institucionalmente ver que no aparezcan. Dentro de las infecciones de sitio quirúrgico hay mucho para charlar, por ejemplo, con infecto, neumonías intrahospitalarias, infecciones asociadas a catéter o TEP. Entonces, este es nuestro tablero de comando. Me gustaría luego charlar con ustedes a ver si ustedes agregan algún otro elemento al tablero de comando de ustedes, pero entender que esto es lo que ve el jefe de servicio. Pero lo que ve el jefe de servicio lo tiene que transmitir a su servicio, y dónde se realiza esto, cuál es el uso del indicador, es justamente el Ateneo de Morbo y Mortalidad. Es el lugar para aprender de los errores, prevenir la repetición de las complicaciones, modificar comportamientos en un entorno de formación quirúrgica, una residencia. Es considerado la hora de oro de la formación quirúrgica. Pero para que esa hora sea de oro, debería tener estas características, estas cualidades. Lo primero, la frecuencia adecuada. Obviamente es mucho más fácil medirlo en forma mensual o anual, pero en
en la medición semanal es donde nos permite discutir el caso por caso y la evolución semanal de ese caso si viene con una complicación. Así que esa sería la frecuencia óptima, a diferencia de la mensual que podemos charlar de eventos y la anual que podemos discutir tendencias, como las de los gráficos de mortalidad. Por ejemplo, ahí es donde la mortalidad de esofagectomía, si estoy en más de 4, es donde debería charlarse. El segundo requisito es que se registre siempre todo, no dejar de analizar nada. Ningún evento debe quedar afuera, ninguna complicación debe quedar para la semana que viene. Tercero es que haya un análisis estructurado. Y el enfoque siempre tiene que ser de multifactorial, mirando la causa del paciente, del equipo, del instrumental, de la técnica y el sistema de control que lo debería haber prevenido. Otro requisito es que siempre sea un ambiente constructivo, o sea que acá debe haber un clima ameno, donde el jefe tenga este rol de líder facilitador, que esté más enfocado en aprender que en buscar culpables, donde balancee justamente innovación y riesgos. Y por último, el enfoque proactivo, es decir, que este Ateneo debe ser para consensuar soluciones, que todo el equipo participe y que entre todos, una vez que estamos de acuerdo en esa solución, tratar de volcarlo a un acta firmada. Pero aparte de estos indicadores que hablamos, hay otros que son los que se llaman eventos centinelas. ¿Qué son los eventos centinelas? Son aquellos que cuando aparecen tenemos que parar la maquinaria, detenernos, ¿sí? E ir a analizar específicamente qué fue lo que ocurrió con este paciente. ¿Cuáles son los indicadores de eventos centinelas más comunes de un servicio de cirugía? Los que nos marquen sitio equivocado, paciente equivocado, procedimiento equivocado, cuerpo extraño abandonado, muerte en paciente de bajo riesgo, daño por material contaminado o por dispositivos médicos. Estos son motivos de apretar el botón a mirar en detalle y ir a buscar las causas. La mejor forma de buscarlas es con gráficos de hueso de espina de pescado, de Ishikawa, que nos permita ir buscando cuál fue la causa, esa causa por qué ocurrió y preguntarnos hasta 3 veces por qué, y que nos permita entonces tratar de llegar a prevenir el próximo evento centinela. Y obviamente de esos indicadores asistenciales nos pasamos a otros indicadores, como los indicadores económicos. Y esos indicadores, obviamente, algunos de ustedes se estará preguntando, ¿y yo también? Me gustaría ver, contesten acá en el chat, ¿quiénes de ustedes son de hospitales públicos, ¿no? Obviamente, si alguien me pone un sí ahí, esa debe estar pensando seguramente, yo debería medir indicadores económicos. Y la respuesta es, todos ustedes saben que hay una tendencia que ya lleva 4 décadas de que la medicina debe estar orientada en el paciente, basada en el paciente, en lo que se llama cuidados de salud basados en el valor. De hecho, se han hecho objetivos donde hoy uno debería cuidar el triple objetivo: la salud, la experiencia individual, o sea, el paciente, y el costo per cápita. Y esto implica que valor se lo definiría como el resultado de salud por cada peso gastado, incluyendo además la satisfacción del paciente. Y entonces eso hace que un jefe de servicio de cirugía debería estar familiarizado con todas estas fórmulas que ven aquí. Tranquilos, no se las voy a dar ahora, pero es algo con lo que yo tengo que lidiar semanalmente: contribución marginal, rentabilidad directa, y esto es lo que me lleva a mi segundo tablero de comando. Probablemente este tablero de comando en mi día a día me genera más dolores de cabeza que el otro, que es el asistencial, y que medimos, por ejemplo, cómo se va moviendo la contribución marginal de acuerdo a la aseguradora, al tipo de cirugía. Fíjense las rentabilidades, cómo se va corriendo por meses. No sé si ven mi flechita, pero acá esto era fin del año pasado y obviamente que acá esto generaba un ruido cuando caía esta rentabilidad. Podíamos hacer doble clic y diferenciar esa rentabilidad de las cirugías no moduladas, que se veían bastante bien,
de las moduladas que estábamos viendo mal, y que aquí obviamente uno debería entrar a buscar esos módulos en problemas. Como les digo, esto es lo que más dolores de cabeza a mí como gestor en un hospital privado me da, y ahí tengo que hacer doble clic en qué cirugías están en problema, qué costos tienen, qué insumos se usaron y si hay un problema de financiador con esos insumos. Pero obviamente no veo ninguna respuesta acá en el chat, así que me parece que, Ezequiel, tenemos todo un auditorio de hospitales privados. No tengo que explicar esto que voy a poner ahora, entonces, que sería, por más que estén en un hospital público. Ah, ahí me contesta uno. A ver, a ver. ¡Apa! Acá tengo dos. Vamos, vamos. Sergio y María Alejandra. Bueno, para ustedes va esta diapositiva, ¿sí? La diapositiva es: una medicina pública sana debería tener un concepto de contribución marginal, ¿sí? Y acá tenemos que diferenciar lo habitual como gestores en un hospital público, que medimos solo producción, es decir, volumen, casuística, y transformar el concepto de productividad y qué eficiencia tuvimos por cada uno de esos casos que se realizaron en el hospital. Esa idea de contribución nos lleva, yo les diría, a lo que yo creo, y perdón porque puedo estar equivocado, alguien de un hospital privado le está diciendo a ustedes en hospitales públicos lo que yo creo que debería tener un buen hospital público medido económico, y un buen gestor debería tener presente cuáles son sus insumos de alto costo y ver justamente cómo se aplican. ¿Cuál es el equipamiento de alto costo? Esto es un tema importante. No debería ocurrir que un hospital acceda a un robot y no tener las pinzas para operar la paroscopía de guardia. El costo-beneficio de las técnicas quirúrgicas de innovación. Este es otro punto importante. Como jefes van a tener a alguien abajo innovador que quiere hacer la última técnica, preguntarnos realmente si hacer la tiroidectomía a través de una incisión en la axila va a tener un costo-beneficio adecuado. Y por último, algo importante para hospitales públicos, la eficiencia en el uso de cama y quirófanos. No me voy a meter en quirófanos, que lo van a tener en una charla diferente, pero cama, tener a alguien internado 4 días ocupando la cama para no perderla y llegar al turno de quirófano, eso es algo que va absolutamente en contra de la eficiencia y la productividad. Esto sería un mínimo que deberían medir. Lo de quirófanos, como decía, los dejo entre paréntesis. Van a tener una clase muy buena en un par de clases a continuación de la mía, que ahí tienen mucho para hablar acerca de indicadores de quirófano. Y por último, el último rubro son los indicadores del paciente. Recuerden de esta medicina basada en el paciente. Estos indicadores no van a salir de una tabla Excel. Esto van a requerir que ustedes se adiestren en la confección de encuestas, y en estas encuestas los indicadores más importantes que debería medir, que estos van directo en la calidad, son: ¿qué opina el paciente acerca de la demora de atención, la explicación adecuada del diagnóstico y de la técnica, qué alternativa se le explicó, qué calidez de atención vivió el paciente, qué disponibilidad ante inquietudes hubo para el paciente y los familiares? Y un indicador sí que es cuantitativo, esto también lo pedimos cuando vamos a acreditar servicios: ¿qué porcentaje de consentimientos informados firmados hay? Porque esto obviamente habla de debilidades institucionales. Y con todo esto que acaban de ver, lo vamos a tener que informar. No está solo el jefe en su silla mirando la computadora, por más que lo charle en un Ateneo. Vamos a tener que elevar un informe probablemente a la dirección médica o dirección general, que en nuestro caso es lo mismo que acaban de ver en PowerPoint, es lo que mandamos en este informe hacia arriba, pero también tenemos informes hacia abajo. Uno como jefe va a tener que ver rendimiento individual de su staff, y para eso nosotros lo que tenemos son también informes, y esos informes justamente permiten medir todos los rubros en los cuales se mueve un staff, un miembro de servicio. Esto nosotros lo cargamos a un sistema, y ese sistema
el cirujano lo puede acceder hasta dentro de su teléfono, donde medimos justamente hasta con semaforitos verde, rojo, amarillo, en su actividad científica, publicaciones, conferencias, asistencia a ateneos, qué actividad societaria, cuántas horas tuvo de consultorio, producción económica también, obviamente, y esto es lo que hace una de las actividades importantes del jefe, que es compartir estos datos con su staff y charlar en qué viene bien, en qué viene mal, antes de luego poder transmitirlo esto a la dirección médica o a un ente superior. Entonces, con esto termino. Hemos llegado a las ramas finales de nuestro árbol y de estas ramas finales de cada lugar donde sacamos indicadores, vuelvo a la raíz de nuestro árbol, que es la calidad. Recuerden como dato final, el concepto de calidad es un concepto cíclico, es un ciclo de permanente gestión de procesos y para eso hay que tener la cabeza bien abierta. Y con esto entonces le cierro con la frase de Einstein. Ningún problema puede solucionarse con el mismo nivel de conciencia en el que fue creado. Es decir, si hay un problema, no voy a encontrar la solución pensando igual. Para esto, lo que tienen que abrir la cabeza, abrir el nivel de conciencia, es el concepto de medir, 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 y esto es lo que permite que justamente mejoren la calidad. Bueno, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido. Y bueno, quedo abierto para preguntas, deben haber algunas. Bueno, eran Bueno, unos cuantos, che, públicos. sí, 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 Ezequiel, sí, tenemos, mirá, 4 así es, públicos. bastante, sí. Bueno, Daniel, realmente muy claro todo lo que nos dijiste hoy a la tarde. Pienso que esto sirve, que es un poco el móvil del curso, estimular a aquellos jefes que empiecen a gestionar, darle los elementos para que gestionen, y aquellos que todavía no empezaron a animarse e iniciar una buena gestión para el futuro. Así que la verdad que es muy claro. Ahora dejo el auditorio a las preguntas. Si vos querés aclarar algo más que nos pueda servir, Bueno, tiro un esperamos las disparador. preguntas. Deben haber varios, seguro, pero bueno, tiro uno. A ver, estamos en un entorno de amigos, por más que Ezequiel esté grabando la clase atrás. Así que igual les pregunto, ¿quiénes de ustedes suben sus datos a una nube, ¿no? A un dato compartido? Ahí mirá qué buena pregunta me hace Rosa, ¿no? ¿Cómo se evalúa el jefe? Bueno, esa es una súper pregunta. El jefe, desgraciadamente, como veían en esos estamentos, se debe medir a sí mismo, debería tener un feedback de su propio staff, pero obviamente es arriba donde van a tener que evaluarlo. Nosotros en el británico nos hacen reválidas, ¿no? Y toda reválida tiene un sesgo. Ustedes se imaginarán, en un hospital privado, el sesgo es que le dan por ahí más lupa a mis indicadores económicos, esos que veían que me agarraba la cabeza, que a los indicadores que realmente nosotros como médicos, porque somos médicos antes de ser cirujanos, tenemos como punto principal, que son los indicadores asistenciales, los que miden calidad y los que mide la Asociación de Cirugía cuando vamos a acreditar servicios, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que dice Rosa, las autoridades no tienen una posición privilegiada para evaluarlo. Y Rosa, te agrego un dato más. Si arriba de ese jefe de servicio hay una dirección médica, por lo menos hay un médico, ¿no? Si arriba de esto tenemos a alguien no médico, puede ser que estemos hablando en idiomas diferentes, ¿no? Y esto es lo que justamente un buen jefe debería poner en la balanza, en esto que hablábamos al principio de innovación y riesgos, ¿no? Yo dentro de mi servicio tengo los innovadores, ¿sí? Y tengo los súper seguros, ¿no? Y la verdad que ambos son importantes, ambos. Un jefe tiene que lograr que ambos logren igualdad de equilibrio, de fuerzas en un servicio, y a veces esto es muy difícil, ¿no? Pero siguiendo con tu línea de razonamiento, Rosa, no, no hay muchos hospitales, les diría, en todo nuestro país que el jefe esté bien medido, ¿sí? Desgraciadamente es solo el tiempo lo que hace que el jefe se vaya y no necesariamente un desempeño, salvo que haya hecho
algo extremadamente malo, ¿no? Entonces sí, ahí esto habla, ustedes que tienen esta inquietud de estar tomando cursos como estos, ustedes son como jefes los que deberían tener alguna pauta de cómo medirse a sí mismos, ¿sí? Y bueno, hay encuestas que uno puede largar. Nuestro hospital tiene encuestas de clima laboral y en esas encuestas de clima laboral hay preguntitas que impactan al jefe, ¿no? Entre ellas, ¿te sentís representado por tu jefe? Otra pregunta importante es, ¿tu jefe se sentó con vos a hablar acerca de tu desempeño? Bueno, esas son preguntas importantes, ¿no? Creo que esto que yo les mostraba al final de la charla, esto que yo les dejo que ellos, que mis staff tengan al alcance de su mano, ¿no? Su propio informe, es porque me he sentado con ellos a charlar de ese desempeño y esta es la interacción que debería uno tener en forma de feedback. Bueno, Bien, parece que no hay ninguna otra pregunta. El doctor Tachela, que está escuchando, ¿alguna consideración? Yo disfruté plenamente. Este, compartimos espacios de trabajo, así que a mí me toca estar en un hospital público, pero la verdad que ya uno sabe de la claridad de transmisión de conceptos de Daniel y me parece que ha sido súper, súper práctico para todos los que estuvieron acá. Ojalá se replique esta charla porque has dado con una serie de datos y has transmitido todo esto. eh, y no nos olvidemos nunca que esos indicadores surgen de un proceso, ¿no? De una manera de trabajo bien definida, otra de las cosas que nos cuesta culturalmente terminar de incorporar, pero la verdad que nada, he disfrutado la clase como si fuera la primera vez que escuchaba hablar del tema, bueno, lo cual está muy bueno, bueno, Rodrigo, muy gracias. bueno, muy bueno. Y desde ya te transmito la felicitación de Ezequiel porque el curso está realmente muy práctico, muy bueno para todos, es un placer enorme. Yo estoy haciéndolo de nuevo, vengo todos los viernes y estoy disfrutando del curso. Agradezco. Ustedes también, ¿no? Del comité de colegio, por supuesto. También le quería, Buenísimo. nunca, pobre, ni a Antonella ni a Sandra, le agradezco mucho por toda la gestión que hacen. Me parece que justo a ellas también Obvio, agradecerle. tal Así que cual. bueno, Felicitaciones. te agradezco, Daniel. Muchas gracias, muy Gracias a claro. ustedes. Recuerden a los asistentes que esta clase va a ser subida a la página de YouTube de la asociación, así que va a estar al alcance de todos, nuevamente de los que lo quieran escuchar. Así que bueno, les agradezco. Nos vamos a encontrar de nuevo el jueves 10 para escuchar a la doctora Ardiles en su conferencia de cualidades de un mentor. Así que bueno, gracias a Gustavo, gracias a Daniel, Sandra y Antonella y a todos los asistentes. Los vemos el jueves. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.